Hermanos, Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo, ahora pues acompañados por un café y unas ricas galletas que acaba de hacer mi esposa ahí en su cocina, y pues la verdad están muy ricas. Vénganse y compartimos esta bendición. Gracias a Dios por ello. Quiero compartirles un poquito para unir los dos últimos videos acerca de las evidencias de un verdadero cristiano, a unir lo que es la transformación y lo que es la perseverancia, porque los dos van juntos, van unidos, los dos temas, las dos características de un verdadero cristiano, ¿verdad? Un verdadero cristiano es transformado por Dios poderosamente. Hay un punto y aparte, hay un encuentro con Dios. No puedes seguir siendo el mismo después de tener un encuentro con Dios. Así es que si tú sigues siendo el mismo de siempre, pues yo te puedo asegurar que no has tenido un encuentro con Dios. Alguien le platicaba a otro amigo: oye, ayer me atropelló un tráiler y fui a dar a 30 metros por allá. Y le dice: pero eso no puede ser posible. ¿Por qué? Porque te veo aquí como si nada hubiera pasado. O sea, te veo entero, sin ningún raspón, sin ninguna quebradura. ¿Cómo que te atropelló un tráiler? Si te atropelló un tráiler, deberías de estar en el hospital allá, todo quebrado, o a lo mejor hasta muerto. Y es cierto. O sea, si tú tienes un encuentro con Dios, obviamente que la gente tiene que notarlo. O sea, no chocaste con un tráiler, pero Dios es mucho más grande que un tráiler. ¿Me explico? O sea, no puedes seguir como si nada hubiera pasado y tú pensando que ya tienes la salvación y pensando que ya vas a ir al cielo. O sea, no puede ser eso posible. Se necesitan evidencias de que realmente Dios está en tu vida, y esas evidencias las da el Espíritu de Dios que está dentro de ti ahora y que te lleva a agradar a Dios en tu vida. Así es que yo quiero ir a la palabra de Dios un momentito, allí en Mateo capítulo 12, Mateo 12, donde trata un ejemplo del Señor Jesucristo muy, muy importante para nosotros en este tema. Mateo 12, 43 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados allí moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El Señor está algo molesto porque la generación que lo vio, que lo escuchó, que presenció sus milagros, lo estaban rechazando. Y el Señor dice: ahora yo he venido a limpiar la casa, he venido a barrer la casa, he venido a adornar la casa. Pero ustedes tienen que abrir sus corazones para dejarme morar en ustedes. Y la gente no quiso abrir su corazón al Señor, lo rechazaron, lo escupieron, lo tuvieron por impostor, lo crucificaron, lo mataron. Entonces el Señor dice: entonces va este espíritu inmundo que él ya había echado fuera, y dice: y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto es cuando la gente disfruta, goza, participa de todo lo que Dios hace en su pueblo, pero no le abre su corazón a Dios. Puedes ser testigo de muchos milagros, puedes sentir la presencia de Dios en su vida, pero si no le abre su corazón a Dios, haz de cuenta que el Señor viene, prepara todo para que
para que tú le abras tu corazón, que estés dispuesto, que veas su poder y que sientas el deseo de abrirle tu vida a Él, pero le cierras las puertas de tu vida. Y entonces lo que pasa es que tu corazón queda limpio, queda abierto para cualquier cosa mala en el mundo. Satanás aprovecha esa situación y entonces envía sus espíritus a destruir tu vida. Por eso es tan importante que cuando tú escuches la palabra de Dios, atiendas al llamado de Dios y no te quedes con la puerta cerrada al Señor Jesucristo. Ábrele tu corazón a Él antes de que el diablo aproveche esa necesidad que tú sientes de Él y haga pedazos tu vida y la vida de los que te rodean. Así es que hay otro pasaje en la palabra de Dios y yo quiero que vayamos a él. Se encuentra en Mateo 13, ahí mismo, Mateo 13, 24. Mateo 13, 18 en adelante, dice la palabra de Dios. Jesús está explicando la parábola del sembrador. ¿Han escuchado hablar de ella? Recuerdan que el sembrador va tirando sus semillas, parte de la semilla cae en el camino, otra parte cae entre piedras, otra parte cae entre espinos, otra parte cae en buena tierra. El Señor explica esta parábola a sus discípulos y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Mateo 13, 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero si no le abre su corazón a Cristo, el diablo viene y arrebata esa palabra. Luego dice el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, o sea, entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántas personas he visto así? Dice: ay, qué bonito siento, ay, qué bonito sentí, ay, qué lindo, qué hermoso es eso, quiero más. Dice: el que fue sembrado entre piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. ¿Cuánta gente llega a nuestras iglesias y sale llorando de alegría, de emoción, y se van contentos pensando en regresar otra vez y ya no vuelven? Mucha gente es partícipe de las bendiciones de Dios, de su presencia, de sus milagros, pero luego el diablo, por cualquier cosa que pasa en sus vidas, arrebata la palabra y ya no sienten esa necesidad de regresar. Dice: no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Allí entramos al tema de la perseverancia. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y le abres tu corazón a Dios, entonces tú perseveras. Pero aquí estamos hablando de una persona que disfruta de la presencia de Dios, pero no tiene raíz. Cae entre piedras, entre pedregales, entre personas duras, entre tus amistades, que luego te apartan del camino de Dios. Entonces, dice: es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se aparta, pero no ha abierto su corazón sinceramente al Señor. Otro ejemplo dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mucha gente cae cautiva del engaño de las riquezas. Se meten en su mundo de dinero, tratando de superarse, de hacer esto, de construir sus casas, de querer un mejor carro, de hacer tantas cosas,
se meten en sus trabajos. A veces no es solamente un trabajo, a veces son 2, 3 trabajos, a veces los 2 trabajando, a veces toda la familia trabajando para obtener más beneficios materiales. Y no está mal el trabajo, no está mal el hecho de querer superarnos. Lo que está mal es el olvidarnos de Dios, de su camino. Lo que está mal es ahogarnos allá, dedicarle tanto tiempo a las cosas materiales que no tenemos tiempo para la obra de Dios, para obedecer su palabra, para escuchar su palabra en la casa de Dios. Entonces ten mucho cuidado con esas trampas del diablo, del enemigo. Dice que ahogan, dice el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no hay fruto. La palabra de Dios habla mucho acerca de quienes no dan fruto. Y luego en otra ocasión vamos a estar hablando acerca de ese tema tan importante también. Dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, tiene mucho fruto. Hay evidencias. La gente luego se da cuenta, este sí realmente es un cristiano porque ha cambiado. Mira cómo andaba antes, velo ahora cómo es. Y entonces estamos brillando, estamos dando luz a la gente. Mas sin embargo, cuando no le abres tu corazón a Dios, simplemente todo es de corta duración. Todos oyeron la palabra de Dios. Este es el común denominador en los 4 terrenos aquí. Todos oyen la palabra de Dios, pero solamente los que obedecen a la palabra de Dios son donde cayó la semilla en buena tierra. Este da fruto que honra y glorifica a nuestro Dios. Alguien hablaba acerca de la reformación y la transformación. Son 2 cosas muy distintas. Tú puedes ser una persona reformada, pero sin ser transformada. Y aquí el problema es que cuando tú eres reformado y no eres transformado por Dios, tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Por ejemplo, ese cerdito que llega con el hijo pródigo a su casa y se regresa a su chiquero, se regresa a su mundo, a su lodo, a su inmundicia. ¿Ustedes creen que llegó y se acostó otra vez sobre el lodo como lo solía hacer antes? No. Este cochinito extrañó el lodo. Si él solamente se metía al chiquero, al lodo cenagoso, y ahí se echaba, ahora no. Ahora que estuvo probando otro mundo, un mundo diferente, y que extrañó realmente su mundo donde estaba, entonces él regresa con más fuerzas, regresa con más entusiasmo a entregarse a ese mundo. Entonces yo no me imagino al cerdito llegando a su charco de lodo y echándose ahí a dormir. No me lo imagino así, me lo imagino llegando y saltando sobre el lodo y tal vez hasta probando el lodo, hablándole al lodo, diciéndole cuánto lo extrañó. ¿Por qué? Así lo enseña la palabra de Dios. La naturaleza del cerdito es estar en el lodo. Así es él, es su corazón, es su esencia, su naturaleza. Entonces cuando tú no le has abierto tu corazón a Dios y vienes a la iglesia y te gozas, disfrutas, pero ese no es tu mundo porque Dios no te ha transformado, no ha transformado tu corazón, no te ha transformado desde adentro hacia afuera. Quizás cambiaste tu modo de hablar, cambiaste tu modo de vestir y trataste de aparentar que eras un cristiano, pero cuando te alejas y te vuelves a tu mundo, empiezas a hacer cosas que antes no hacías y caes más bajo que antes de conocer las cosas de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
te das cuenta. Pero cuando tú vienes a Dios y le abres tu corazón, Él cambia tu naturaleza, te da una naturaleza espiritual, te cambia desde adentro. Empiezas a disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Y cuando te alejas de Él, del mundo espiritual, y te vas al mundo carnal, entonces no te sientes a gusto allá porque no es tu mundo ya. Necesitas regresar otra vez al camino de Dios, donde es ahora tu nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Entonces todos tenemos esa guerra dentro de nosotros, pero unos pertenecen al mundo y nosotros pertenecemos al Señor. Nosotros tenemos que entender que puedes reformarte, pero si no hay una transformación, entonces vas a regresar otra vez allá. Y no quiere decir que perdiste tu salvación, quiere decir que simplemente nunca la tuviste. Hiciste cambios, te reformaste, hiciste cambios externos, pero nunca hubo un cambio adentro de ti. Entonces yo te invito a reflexionar sobre este punto y que sigas adelante. Si te has apartado del camino de Dios y sientes el deseo de regresar al camino de Dios, hazlo, no tardes más. Y si tú sientes que tu naturaleza está allá en el mundo, entonces regresa, o más bien ven al camino de Dios y pídele perdón y pídele esa nueva naturaleza, pídele que te haga su hijo, su hija, para que Él te pueda transformar completamente, que no sea una reforma en ti solamente, sino una transformación, una regeneración desde lo más íntimo de ti. Tu corazón, tus sentimientos, tus pensamientos, todo Dios lo puede transformar. Eso es lo que hace muchas veces las iglesias o las denominaciones, las sectas, las religiones allá afuera. Te cambian exteriormente, te cambian cosas por fuera, pero nunca nadie de ellos te puede cambiar por dentro, solamente el Señor nuestro Dios. Por último, déjame leerte este versículo en Juan, el capítulo 15. Juan 15, verso 16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. La permanencia, la perseverancia en el camino de Dios es una evidencia grande de que Dios está en tu vida. Judas no tenía a Dios en su vida, él fue y se suicidó, se colgó de un árbol, dice la Biblia. Pero Pedro lloró amargamente, se arrepintió de lo que había hecho, le pidió perdón a Dios, y luego lo vemos predicando a multitudes en el día de Pentecostés, ganando miles de personas, dando su vida por el Señor, pues él murió con la cabeza hacia abajo, crucificado, porque no se consideró digno de morir como su maestro. Lo vemos escribiendo libros inspirados, cartas inspiradas, incrustadas en la palabra de Dios. Este es el apóstol Pedro, el verdadero cristiano, sí, inestable, voluble, inconstante, pero perseverando en el camino de Dios. Así es que vamos a echarle ganas, no importa cuántas veces tropecemos en el camino, hay que levantarnos, pedirle nuevas fuerzas a Dios. Que Dios les bendiga, muchas gracias por su tiempo.